Bueno, y lo vamos a hacer con Susana Paula. Ella es investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Susana? Muchas gracias por la conversación. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a ti nuevamente. Susana, ¿en qué consiste este estudio que nosotros introducíamos al comienzo, al inicio del programa, para que podamos profundizar posteriormente en aquel? Bueno, este es un estudio que intenta aportar en una pieza más sobre lo que sabíamos hasta el momento en lo que son los reguladores o los motores de los incendios forestales en ecosistemas mediterráneos del mundo. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que en los ecosistemas mediterráneos suelen haber incendios recurrentes, lo han habido históricamente en gran parte de los ecosistemas mediterráneos del mundo por la concurrencia o la alternancia en realidad de primaveras productivas, climáticamente productivas, que permiten el crecimiento de la vegetación e inviernos secos que propician que esa vegetación se seque y por lo tanto sea inflamable. Pero había una piececilla más que podíamos incorporar a esta ecuación y es la fertilidad del suelo. Sabemos que no todos los ecosistemas mediterráneos se queman de la misma manera Exacto. y proponíamos que la fertilidad del suelo podía explicar esa variabilidad geográfica en los ecosistemas mediterráneos del mundo. El estudio lo que determinó finalmente es que aquellos lugares donde los suelos son más fértiles tienen menos incendios que los lugares donde los suelos son más fértiles siempre y cuando las condiciones climáticas sean equivalentes. Es decir, Entiendo. no vale fertilizar el suelo para disminuir la ocurrencia de incendios porque esto en los ecosistemas mediterráneos podría tener otras consecuencias, pero digamos que las características originales del suelo están modulando de alguna manera la ocurrencia de incendios. Y en ese sentido, Susana, ¿el suelo de la región de Valparaíso es más propenso que otros suelos de nuestro país? Al hacer esta pregunta, no quiero restar responsabilidad a lo que ha demostrado la experiencia hacia atrás en los incendios forestales de nuestro país, donde sabemos que un gran porcentaje tiene a la causa humana detrás, ya sea por negligencia o por intencionalidad. Pero hablando, por ejemplo, del clima mediterráneo, si nos focalizamos en la región de Valparaíso, que es la emergencia, la catástrofe más reciente, ¿el suelo de ese territorio es más propenso que otros en Chile? No, no necesariamente. De hecho, sería lo contrario. Es decir, suelos empobrecidos son aquellos lugares o aquellos suelos que podían generar una vegetación más inflamable, ¿no? Esos suelos los vamos a encontrar en Chile o en la zona centro de Chile, particularmente en aquellos lugares donde una agricultura intensiva o un uso forestal intensivo haya degradado los suelos. Por lo tanto, serían suelos con menos nutrientes y frente a esa carencia de nutrientes la vegetación va a ser más inflamable, pero no sería el caso precisamente de Ok, Valparaíso. o sea, ¿pudiese ser el centro-sur de nuestro país? Localmente, te quiero decir, no en todo el centro sur, sino aquellas zonas donde la actividad agrícola haya sido muy intensiva en el pasado, podrían ser lugares más propensos eventualmente. Y tú decías un punto súper interesante en tu primera respuesta, cuando la vegetación verde se convierte en vegetación amarilla, es decir, altamente combustible, luego de un invierno muy lluvioso, por ejemplo, en el centro sur y en algunos territorios del centro de nuestro país. ¿Hay alguna especie o alguna planta que arda más fácil que otra? Um, sí, eso lo sabemos a nivel mundial, ¿no? Hay plantas que arden más fácilmente que otras. Lo que va siempre a arder más fácil van a ser los pastos, ¿no? Hay un dicho chileno que se emplea con mucha frecuencia, ¿no? Que hablan de personas que arden, que prenden como pasto Más que seco, pasto ¿no? seco, Los claro. pastos. Claro, exactamente. Los pastos, precisamente porque son muy delgados y tienden a desecarse muy rápidamente, lo cual ocurre todos los veranos porque muchos pastos en la zona de Chile central son pastos anuales, significa que se agostan en verano. Esos pastos se inflaman con mucha facilidad y por lo tanto facilitan la propagación del fuego. Dicho eso, estos incendios a través de pastos son incendios que normalmente son poco intensos, se propagan con mucha rapidez
juegan un papel muy relevante en la generación de grandes incendios, pero son incendios que desde un punto de vista ecológico, no socioeconómico, pero ecológico, podrían no tener necesariamente un impacto tan grande cuando son incendios poco frecuentes. Otra cosa son plantas leñosas que cuando prenden, como tienen madera, la madera si llega a combustionarse va a generar mucho calor y por lo tanto van a ser incendios que van a liberar mucha energía, lo que los hacen muy difícilmente combatibles o extinguibles y además generan impactos en el ecosistema más altos y evidentemente si se acercan a lugares con cierta infraestructura van a generar un daño sin duda muy grande. Ujú. ¿Han podido sociabilizar estos resultados de este estudio con quienes toman decisión? Bueno, yo mantengo un contacto muy frecuente, sobre todo con personas del Servicio Forestal de la CONAF, ¿no? Por diferentes razones siempre mantenemos un contacto y yo tengo la sensación que al menos las personas que están más en terreno tienen una percepción muy cercana a la que tiene la ciencia. Otra cosa es cómo esto escala hacia los tomadores de decisiones y Perfecto. ahí los canales no siempre están tan abiertos, suelen abrirse después de las emergencias, así ocurrió después de los incendios de 2023, donde se generaron unas mesas de emergencia para dilucidar dónde estarían las lagunas de conocimiento científico que deberían rellenarse para poder ser más resilientes a los incendios del siglo XXI. Y estamos ahora mismo en eso, pero lamentablemente son canales que se abren después de la contingencia, ¿no? Y no son canales permanentes que permitan ir actualizando progresivamente el conocimiento científico y llevarlo a las mesas donde se toman las decisiones. En buena hora que se abran esos canales de comunicación y esas mesas de trabajo, pero lamentablemente en muchas oportunidades se abren cuando la emergencia ya se produjo, es decir, de manera reactiva y no necesariamente preventiva. Susana, me Mm, imagino coincides conmigo en aquello. Importante escuchar a la academia e mm. importante poder sociabilizar con mayor fuerza, por ejemplo, resultados como este estudio que claramente pone sobre la mesa, pone de manifiesto aspectos e información relevante, por ejemplo, para prevenir incendios forestales en diferentes territorios de nuestro país. Te quiero preguntar ahora, Susana, ¿qué puntos de comparación se pueden establecer con otros territorios? Pienso, por ejemplo, en Australia, en California o la región del Cabo. ¿Y qué diferencias, por ejemplo, respecto a lo que pasa en Chile? Hay bastantes diferencias, diferencias tanto ecológicas como diferencias socioeconómicas. Em, Partimos por las ecológicas, si quieres. Por supuesto, dale. Precisamente Australia y Sudáfrica son estos lugares donde los suelos son extremadamente pobres y eso se condice mucho con la alta frecuencia de incendios que tienen en estas regiones desde hace miles, millones de años en realidad. Además, son lugares donde existen rayos de manera frecuente y por lo tanto serían lugares donde la ocurrencia de incendios naturales es muy frecuente, ¿no? Entonces tenemos esta conjunción de características ambientales que hace que los incendios naturales sean fenómenos que han ocurrido durante millones de años por causas naturales. Dicho eso, es cierto que los regímenes de incendios allí también se están alterando producto del cambio climático. ¿Cuál sería la contrapartida chilena? Bueno, estamos en lugares donde los suelos son más fértiles y por lo tanto la ocurrencia de incendios podría también en cierta medida estar modulada por ello, es decir, que habría menos incendios en territorios del centro-sur de Chile comparado con Sudáfrica o Australia, en parte por la fertilidad del suelo, también en parte porque en Chile, en esta zona en particular, en el centro-sur de Chile, los rayos no son frecuentes desde al menos unos cuantos millones de años atrás. Los Por la incendios naturales cordillera. eh, por la cordillera de los Andes no los tenemos al menos hace unos 15 Mm. millones de años. Hubo un tiempo en el pasado donde sí que fueron presentes, producto de la actividad volcánica. Hemos hecho investigaciones al respecto también hace unos años, pero en la actualidad los incendios naturales no son un fenómeno frecuente en esta zona. Sí, en algunas zonas de la Exacto. cordillera, por la zona de Sí. Conguillío, allí sí que ocurren incendios naturales. Hay una pequeña, como un pequeño portal de rayos allí y eso explicaría los incendios, pero no en el caso chileno.
Ahora bien, hay también otra arista, ¿no?, en esto, que sería el ámbito o la dimensión socioeconómica. Australia y Sudáfrica son lugares donde la población está muy densamente estructurada, es decir, hay puntos particulares donde se acumula una gran parte de la población, y Mm, esto en Chile, particularmente en la zona centro-sur de Chile, no ocurre tan así. Tenemos exacto. un urbanismo formal e informal muy extendido en el territorio, que hace Qué clave que eso. cualquier incendio con cierta probabilidad va a tener un impacto socioeconómico muy alto, más allá que el impacto ecológico del que estábamos hablando antes. Es clave lo que tú señalas, Susana, lo hemos conversado en otras oportunidades en el programa. Por una parte, la acción humana detrás de una gran cantidad de los incendios forestales, pero por otro lado, la mala planificación territorial que tienen muchas regiones de nuestro país, por ejemplo, la región de Valparaíso y así otros puntos del centro-sur de Chile. Lo último que quisiera preguntarte, Susana, lamentablemente estamos en el tiempo, ojalá tengamos la oportunidad de conversar en profundidad en otra entrevista. ¿Qué pasa posteriormente con estos suelos quemados? ¿Qué tan afectados quedan? ¿Se puede volver a construir fácilmente allí? ¿Te refieres a construir viviendas o te refieres a reconstruir ecosistemas? Por ejemplo, reconstruir ecosistemas. Se está hablando mucho por estos días en nuestro país a raíz de la emergencia en la región de Valparaíso de reconstruir viviendas, pero sé que ese no es tu campo de acción. Me refiero a reconstruir ecosistemas, por ejemplo, poder darle nuevamente un uso Ecosistemas. a ese territorio. Mm. Mira, esto es una cosa que me interesa muchísimo, porque normalmente el suelo es uno de los componentes del ecosistema a los que menos atención se le presta, ¿no? Es como el patito feo de esta historia. Pero los suelos en muchas ocasiones pueden afectarse muy severamente. Eso va a depender, por una parte, de cómo haya sido el incendio. Es decir, si es un incendio que se ha propagado a través de los pastos, normalmente el impacto en el suelo no va a ser tan grande, pero Ok. si es un incendio que se ha propagado a través de vegetación leñosa, como puede ocurrir, por ejemplo, en los fuegos que ocurren a través de las plantaciones forestales, el impacto Ujú. en el suelo va a ser mucho más grande. Y hay que tener en cuenta de que la reconstrucción del suelo no es algo que tengamos la capacidad de hacer los seres humanos. Claro, claro, un punto súper relevante aquel, pensando también en la gran afectación, por ejemplo, hace un año atrás de mucho suelo agrícola en el centro sur de nuestro país, a propósito de la emergencia que se vivió hace exactamente un año atrás en otras regiones de nuestro Chile. Te quiero agradecer, Susana, la conversación a esta hora con CNN Tiempo, y ojalá podamos encontrarnos nuevamente para seguir profundizando. Que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.